Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga, soy el pastor Palmesa, aquí están saludándolos una vez más. Hoy traemos un tema muy hermoso, muy especial, y yo creo que toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo necesita escuchar este tema. Hoy vamos a hablar referente a lo que es guerra espiritual. Cuando escuchamos referente a guerra espiritual, normalmente pensamos en oración de guerra, ir a los lugares estratégicos para orar, luchar contra un principado, subir a los lugares altos para atar al hombre fuerte. Y hacemos muchas cosas según estrategias que nosotros leemos en la Biblia del Viejo Testamento, historias de guerra, historias de reyes, y tratamos de acomodarlo a lo espiritual y tratamos de hacer diferentes cosas, como por ejemplo cuando leemos en la Biblia que el pueblo de Israel caminó 7 veces y los muros cayeron. Muchas veces nosotros hemos hecho cosas estratégicas. Aquí en Manzanillo se han hecho muchas cosas, se han orado en lugares altos. Hasta en una ocasión esparcieron aceite en una avioneta sobre todas partes de Manzanillo. Hemos hecho marchas, hemos hecho muchas cosas, el cual hemos visto ciertos resultados, pero realmente no es el resultado que debemos tener, porque todo lo aplicamos normalmente a lo espiritual, ¿verdad? Y yo quiero hablarles referente a eso. Hace años yo salí de una iglesia que puedo decir guerrera, una iglesia intercedora, una iglesia donde se levantó un grupo de intercesión, y en ese grupo de intercesión orábamos intensamente, ayunábamos, hacíamos muchas cosas que se nos enseñó a hacer. Y con el tiempo yo miraba que la mayoría de los grupos de intercesión flaqueaban, se desanimaban, se frustraban, y muchos caían, muchos terminaban en las drogas, muchos terminaban caídos. Y normalmente yo escuchaba a los siervos de Dios hablar de que, diciendo, ¿sabes qué? Estamos en una guerra. Ellos fueron soldados que fueron derribados, fueron caídos en la guerra y en la estrategia. Y hasta cierto punto vimos que le empezamos a dar más poder, más autoridad al diablo de lo que él tenía. Y realmente déjame decirle que Satanás no tiene poder. Satanás no tiene autoridad sobre nuestras vidas, y también ha sido destronado en muchos aspectos. Hoy quiero hablarles referente a lo que es la verdadera guerra espiritual conforme a la mentalidad del nuevo pacto, ¿verdad? Porque tenemos que entender de que estamos viviendo bajo mejores promesas, bajo un mejor pacto. Jesús vino a cumplir muchas cosas. Él vino precisamente a establecer un orden aquí en la tierra, y pues lo hizo. Entonces vamos a hablar un poquito más a fondo referente a eso, pero primeramente lo que es guerra espiritual es destronando al enemigo de cualquier influencia, removiendo su dominio y su reino, estableciendo el reino de Dios. Eso es lo que es guerra espiritual, destronando al enemigo de cualquier influencia y removiendo su dominio y su reino y estableciendo el reino de Dios. Lo primero que tenemos que entender, hermano, en este pensamiento del nuevo pacto es que el reino de Dios es más superior que cualquier otro reino. Jesús es más superior que cualquier otro hombre fuerte, hombre de guerra que haya, hermano. El reino de Dios es mucho más superior a cualquier reino que exista en este mundo, ¿verdad? Y ahí vamos a partir, ¿verdad? Referente a este tema de guerra espiritual. Una vez más, destronando al enemigo de cualquier influencia, removiendo su dominio, ¿verdad? Y estableciendo el reino de Dios. Prepara tu corazón, porque hoy vamos a entrar un poco más a fondo a lo que es guerra espiritual. Si quieres guerra, la guerra te haremos, no, no, y no nos detendremos. Guerra, guerra, contra principados, guerra, guerra, contra potestades.
tenemos que entender primeramente, ¿verdad?, que Jesús venció al enemigo, ¿verdad?, y lo vamos a leer en la Biblia. En Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estéis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Fíjate, en Él habita corporalmente toda la deidad. Está hablando de todo el poder, todo dominio, en Él habita, ¿verdad?, en su cuerpo. Y la Biblia dice aquí que nosotros estamos completos porque somos su cuerpo, y Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Él también fuiste circuncidado con la circuncisión no hecha de manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultando con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos nuestros pecados. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí vemos nosotros, hermanos, que Jesús venció al enemigo, lo despojó públicamente, dice, y lo desarmó y lo avergonzó. También Jesús le quitó todo derecho que él tenía, todo se le fue quitado. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él fue con los discípulos y lo primero que les dijo es: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad?, y debajo de la tierra. Toda potestad. Cuando hablamos de todo, estamos hablando de toda potestad, aún la que el enemigo tenía. Pero pastor, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Verdad?, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino espiritual. Sí. En Efesios 6, verso 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando Adán y Eva, hermano, cayeron, ellos entregaron toda potestad y todo señorío a Satanás. Y es ahí donde ellos formaron este sistema de gobierno, ¿verdad?, el cual habla aquí en la Biblia en Efesios. Nuestra lucha ciertamente no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Entonces, pero hermano, nosotros tenemos que hacer una función física aquí en la tierra, ¿verdad? Regresando una vez más, hermano, a este sistema de gobierno. Cuando Adán y Eva entregaron todo, hermano, realmente el mundo estaba bajo el maligno. Usted sabía que Satanás tenía acceso sobre toda la tierra y tenía acceso también aún en el mismo trono de Dios, porque se le dio legalmente. Él tenía acceso, el cual le permitía entrar al trono de Dios, a escuchar muchos de los planes que Dios tenía. También, hermano, acusar a varias personas. Lo leemos primeramente en el libro de Job, ¿verdad? En Job 1:6 dice: hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a la presencia del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y le dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él le dijo: de rodear la tierra. También lo leemos en Zacarías, en Zacarías 3:1, donde el profeta Josué estaba ministrando la presencia de Dios, y Satanás llegó allí, ¿verdad?, al mero trono, a acusar precisamente a Josué. Ahí es donde se le dio el nombre del acusador. En otra ocasión, cuando Jesús estaba hablando con Pedro, también
Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, ¿verdad? Ahí fue a pedir precisamente, quería zarandear no nomás a Pedro, sino también a todos los discípulos. Y el Señor le dijo: pero yo he rogado a Dios que tu fe no falte. Y cuando esto llegue a suceder, tú vas a ir y le vas a compartir a tus hermanos, ¿verdad?, en cuanto vuelvas. En otras palabras, después de que él había negado a Jesús. Aquí vemos, hermano, que cuando Jesús murió en la cruz de Calvario, ¿verdad?, después de su resurrección, el primer mensaje que él le dijo a sus discípulos fue en Lucas 20:31, ¿verdad?, donde le dice: toda potestad me es sido dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda potestad. Cuando hablamos ahí que de toda potestad está hablando, hermano, todo. Aún Satanás no tiene potestad. Y él dijo: por lo tanto ¿de qué? Esa palabra por lo tanto quiere decir porque yo recibí todo poder y porque yo recibí toda potestad, por lo tanto yo les doy a ustedes ahora esa autoridad para que vayan y prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, resuciten muertos, echar fuera demonios. Eso es el poder que Dios le entregó precisamente a la iglesia, el cual es usted y soy yo. Entonces, hermano, déjame preguntarle: ¿qué poder tiene Satanás? Hoy en día podemos decir que Satanás está ganando en nuestro mundo, ¿verdad? Porque se oyen rumores de guerra, se oyen pleitos, se oyen cosas drásticas, pero no, hermano. La Biblia habla de que Jesús lo predijo, Jesús lo profetizó. Él dijo que antes de que Él venga iban a suceder estas cosas, ¿verdad? Entonces, hermano, déjeme decirle que bajo el nuevo pensamiento del nuevo pacto, hermano, el enemigo no está ganando territorio. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, ahí vemos en esta escritura quién es el que está ganando. La gracia está sobreabundando sobre esta tierra, hermano, ¿verdad? Entonces, tenemos victoria, hermano. En Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos traeré hacia mí. Aquí el Señor está hablando, fíjate, dice: ahora el juicio de este mundo ha llegado. ¿Cuál juicio? Donde Él juzgó precisamente al mundo entero, ¿verdad? Donde Él tomó el lugar de nosotros y Él fue clavado en la cruz, ¿verdad?, por nuestros delitos, por nuestros pecados. Pero dice: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera precisamente del mero trono de Dios. Y lo vamos a confirmar con otra escritura. En Apocalipsis 12:5 dice: y ella dio a luz a un hijo varón, que ha de regir todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Fíjate, aquí está hablando de Jesús, hablando de María, ¿verdad?, el cual dio a luz. Y luego habla de Jesús, el cual Él fue arrebatado cuando después Él murió, resucitó y subió al cielo. Verso 7, fíjese lo que sucedió después de que Él subió al cielo. Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: la hora ha venido, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fíjese, Él iba a la presencia de Dios a acusar a todos los hermanos día
y noche. Él tenía acceso legal, hermano, pero él fue en estos momentos, hermano, arrojado, ¿verdad?, a este mundo, ¿verdad?, el cual él fue destronado, ¿verdad?, y se le quitó todo derecho, todo dominio que él tenía sobre este mundo y aún en el cielo, hermano. Jesús lo despojó públicamente, triunfando sobre la cruz. La palabra posesión está un poquito mal implementada, porque normalmente escuchamos la palabra posesión y quiere decir un derecho legal sobre una cosa, y realmente Satanás no tiene ningún derecho legal sobre ninguna persona, ¿verdad? La Biblia dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, hablando de Isaías 53, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Al morir en la cruz de Calvario, todo derecho legal fue roto precisamente del enemigo. En otras palabras, toda persona que tiene dolor, una enfermedad, que ha sido poseída por un demonio, esos espíritus están en los cuerpos ilegalmente. Y nuestro trabajo como representantes de Dios, como la justicia de Dios que somos, necesitamos ir y echar fuera esos demonios, echar fuera esos espíritus de dolor, enfermedad sobre las personas. Es por eso que ellos no tienen, hermano, derecho legal en los cuerpos. El primer mensaje de Jesús, cuando Él vino, ¿verdad?, a su pueblo, la Biblia dice que entró al templo y agarró el rollo de Isaías 61. Y la Biblia dice, escuche lo que dice aquí en este mensaje: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. La palabra proclamar, ¿verdad?, el cual hoy usamos, que es la palabra predicar, en el griego habla de que viene a presentar un veredicto. Que tenemos que entender, hermano, que Jesús fue como el primer embajador del reino de Dios. Él vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y Él vino precisamente a traer un veredicto. Y ese veredicto era libertad. Y no nomás vino a proclamarlo, sino vino a liberarnos. Él traía la llave para poder liberar a todas aquellas personas que estaban precisamente en esclavitud. El mensaje de Jesús, hermano, lo escuchamos hoy en día, que debemos de predicar el mensaje del reino de Dios. Y ese es el mensaje, traer libertad al que está en cautiverio, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice en el verso 2, para proclamar el año agradable o favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión y se les dé diadema en vez de ceniza, aceite en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para que Él sea glorificado. Aquí, hermano, está hablando también de nuestro ministerio, que eso es lo que nosotros también debemos estar haciendo, el cual es consolar a los que lloran, ¿verdad?, dar una diadema en vez de ceniza, ¿verdad?, el cual impartir aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza, ¿verdad?, en lugar de un espíritu angustiado. Nuestro trabajo, hermano, es predicar la palabra de Dios. También es parte de nuestro ministerio. El verso 4 dice, entonces reedificarán las ruinas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones, y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor.
Aquí vemos, hermano, que nosotros vamos a empezar a reedificar, ¿verdad?, todas esas vidas que han sido derribadas. Aún en nuestras vidas tuvimos que construir y levantar muchos de nuestras vidas porque vivíamos en una miseria, teníamos una vida totalmente destrozada, ¿verdad? Y poco a poco, a través del Espíritu Santo y a través de su palabra, empezamos a levantar esas ruinas caídas y empezamos a levantar nuestras vidas, el cual habla aquí, ¿verdad?, en Isaías, ¿verdad? El primer mensaje que Jesús compartió era: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Cuando Jesús caminaba en la tierra, hermano, acuérdense que Él iba estableciendo el reino de Dios donde quiera que Él iba. El reino de Dios que Él poseía era mucho más poderoso que cualquier otro reino. Tanto que los demonios se sentían, hermano, amenazados. Cuando Jesús llegó, hermano, a la región de los Gadarenos, vemos, hermano, que Jesús, al pisar simplemente, en cuanto se salió de la barca, la Biblia menciona que esos demonios, hermano, fueron al encuentro de Jesús y le gritaron y le dijeron: Señor, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Verdad? Jesús ni siquiera los estaba, como decimos aquí, ni siquiera los estaba pelando, ¿verdad? Él simplemente iba pasando por ahí y ellos fueron al encuentro y ellos sabían que Jesús, ¿verdad?, iba a liberar a esa persona, y ellos le rogaron a Jesús y le dijeron: Señor, no nos mandes a los abismos, permítenos ir a esa manada de cerdos, ¿verdad? Y Jesús lo único que él hizo, le dijo: ok, váyanse, ¿verdad? Y esos demonios se fueron a esa manada de cerdos y ese hombre fue libre en ese momento. Ahí vemos la influencia tan poderosa que Jesús, hermano, tenía cuando Él caminaba aquí en la tierra. Cada vez que Él ministraba, cada vez que Él consolaba, cada vez que Él echaba fuera un demonio, estaba extendiendo el reino de Dios. Y Él se lo compartió a sus discípulos en Lucas 11:20. Él dijo: pero si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y luego les empieza a enseñar cómo es de que trabaja el reino de Dios. Verso 21 dice: mientras el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas las armas que en él confiaba y reparte el botín. Él dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí él está hablando, hermano, precisamente de que él era el hombre fuerte. Él era el hombre fuerte que vino a atar a esa persona que estaba confiada en su palacio. Él vino y lo desarmó y le quitó el botín, el cual nosotros somos parte de ese botín que habla aquí en esta escritura. Y luego menciona algo, fíjese, dice: cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Pero al no hallarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla, dice, barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entra y vive allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser, ¿verdad?, 7 veces peor. Aquí habla cuando una persona es librada. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando nosotros consolamos a una persona, cuando nosotros oramos y echamos fuera a cualquier espíritu de dolor, de enfermedad, cualquier cosa, ¿verdad?, nosotros tenemos que asegurarnos de que esa casa, hermano, quede precisamente llena. Y la única forma es que ellos conozcan a Jesús, que reciban a Jesús en su corazón, ¿verdad?, y ellos sean llenos del Espíritu Santo. Porque en esta escritura dice que ellos andan en lugares secos buscando dónde reposar, pero donde no encuentran, dice que ellos regresan y dicen: regreso a mi casa. No es su casa. Acuérdense que no tienen derecho legal en esa casa, ¿verdad? Pero si esa casa es llena, hermano, en otras palabras, si el Espíritu de Dios mora ahí, entonces ya no hay lugar
para otro espíritu en esa habitación, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, como vamos a extender el reino de Dios, que otra gente conozcan al Señor Jesús y ellos puedan recibir, ¿verdad?, la salvación. En 2 de Corintios, hermano, 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo. Así, hermano, dice, como Dios rogaba por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora nosotros tenemos ese llamado. Así como Jesús anduvo en la tierra, así nosotros también andamos hoy en la tierra. La Biblia también dice que así como Él es ahorita mismo, así somos nosotros en esta tierra. ¿Cómo ves tú a Jesús, hermano? ¿Lo ves venciendo? ¿Lo ves reinando? Porque la Biblia dice que Él está sentado en lugares celestiales al lado de Dios. Y nosotros estamos sentados al mismo lado, ¿verdad?, con Él. Porque Él nos sentó. La Biblia dice que Él luchó contra principados y potestades y se sentó a la diestra de Dios. En otras palabras, Él se sentó porque Él derrotó a todos sus enemigos, ¿verdad? Hoy en día, hermano, tenemos que entender que la guerra ya ha sido ganada. Jesús la ganó. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ir, hermano, ¿verdad?, y proclamar la libertad que Él estableció aquí en la tierra. Él los llamó embajadores, ¿verdad?, del reino de Dios, para ir a establecer el reino aquí en la tierra. Cada vez que tú predicas la palabra de Dios, cada vez que tú oras por un enfermo, cada vez que tú, hermano, haces que una persona se entregue a Cristo, hermano, estás estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios llegó hace 2000 años y sigue extendiéndose por todo el mundo, hermano. Déjame hablarle algo muy importante. En 2 de Corintios 10:3 dice: somos humanos, pero no luchamos como hacen los humanos. Usamos armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, capturando los pensamientos rebeldes y enseñando a las personas a obedecer a Cristo. Una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, dice, castigaremos a todos el que sigue en desobediencia. Aquí está hablando de que nuestras armas, hermano, no son carnales, dice, si son poderosas para destrucción de toda fortaleza. Nuestra batalla hoy en día, hermano, principal, que cada uno de nosotros tenemos, es aquí en la mente. De argumentos, de conocimiento falso, de que precisamente viene, ¿verdad?, en contra del conocimiento de Dios. Y tú y yo tenemos que derribar todos esos pensamientos negativos, pensamientos que tratan precisamente de esclavizarnos, especialmente el pensamiento del viejo pacto, el cual nos quiere llevar a la esclavitud una vez más. Cristo nos ha liberado. La Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, aquí habla de armas poderosas. Voy a mencionar algunas de las armas, hermano, que nosotros precisamente tenemos. Aparte de la armadura de Dios, que Dios habla, ¿verdad?, el cual nosotros poseemos, ¿verdad?, habla, una de las primeras armas principales es el amor. Usted sabe que el amor triunfa sobre cualquier cosa, ¿verdad? En Corintios dice que si tú repartes todos tus bienes a los pobres, o das tus partes de miembros a la ciencia, ¿verdad?, o regalas todo tu dinero y no tienes amor, de nada te sirve, ¿verdad? El amor, hermano, es lo principal que nosotros tenemos para vencer al enemigo. La Biblia dice que debemos vencer, ¿verdad?, el mal con el bien. Debemos de precisamente compartir el amor de Cristo donde quiera que nosotros vamos. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fue el amor de Dios que precisamente venció al enemigo. Su amor nos cautivó, ¿verdad?, y es por eso que ahora le servimos, hermano. La Biblia dice en 1 de Corintios
y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Son estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Segundo, hermano, es nuestra fe, ¿verdad? Allí en Efesios, ¿verdad?, cuando habla de la armadura, dice que la fe es la forma que nosotros apagamos todo dardo del maligno. Otra arma es la misericordia, ¿verdad? La Biblia dice en Santiago 1:13, dice la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces la misericordia es una de las armas tremendas que tenemos también para precisamente compartir la palabra. También la compasión, la bondad, la justicia, la verdad y la autoridad, que precisamente es a través de la palabra de Dios. Tú y yo tenemos muchas armas, ¿verdad? En Efesios también habla, hermano, de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y muchos de nosotros ya conocemos esos frutos. Y cada uno de esos frutos, hermanos, son armas poderosas que Dios nos ha dejado para que precisamente nosotros venzamos en esta tierra. Hermanos, yo siento que debemos de tener un balance en todo lo que estamos haciendo, tanto en la iglesia como fuera en la calle. Está bien encerrarse a orar, a guerrear, está bien, hermano, tratar de hacer como eres enseñado referente a cartografía espiritual y todas esas cosas. Pero yo siento lo más importante que debemos estar haciendo es ir, hermano, y predicar el Evangelio, ir y desatar a aquellos que están en prisiones, predicar el año agradable del Señor. Aún allí en Isaías 58 habla del verdadero ayuno de nuestro Señor. Dice que el ayuno que Él prefiere es de ir a desatar las ligaduras de aquellos que están precisamente atados, de dar de comer al hambriento, de vestir a aquellos que están desnudos, de ir y proclamar la palabra de Dios. ¿Quieres ayunar? ¿Quieres orar? Puedes hacerlo en las calles, puedes ir a ministrar la palabra de Dios, puedes ir a compartir a alguien el amor de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer hoy en este día. Mi hermano, yo quiero demostrarte, ¿verdad?, cómo es de que nosotros agarramos territorio para Dios. Voy a demostrarte qué es guerra espiritual. Espíritu de fuera. Todo dolor se va. Nervios se estiran, huesos se estiran, sí. Sí, se lo voy a llevar, no se me acuerdo. Vamos a ver al especialista cómo dice. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú has respondido. En el nombre de Jesús, yo lo he declarado libre. Oramos a Dios. Gracias por tu Con permiso. Ya va a permiso. Esto nomás es para la bendición. Estamos compartiendo la palabra de Dios.
para todo aquel que sabe que Dios es universal, vino a morir por todos nosotros. ¿Tiene alguna parte? Ahorita andamos orando. No des tanta presión, pero Dice alma mía Dios, no olvides que tú eres la corona, sana nuestras dolencias y nos corona de nuestros pies. El Señor hace con nos corona, ¿verdad? Y déjame bendecir, ¿qué te parece? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor, ¿verdad? Así te amo, gracias, Señor, por haber derramado tu vida en fe. En el nombre de Jesús, vamos a vamos a esta canción en el nombre de Jesús. En estos momentos encontremos paz, amor, Señor. Gracias, Señor, por gracias. Gracias por la corona de paz. Gracias por la tierra de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias por la derramada. La camioneta de mi tío, esa. La Biblia dice en el Salmo 103, dice, bendice alma mía Dios, yo digo que no se bendice. Usted sabía que al morir en la cruz, sí, usted puede decirme algunos de los beneficios que me dan. Así es, la salvación. Otro beneficio que encontramos es la vida eterna. La vida es sanidad. Usted tiene la vida nosotros vamos a esto Es que ahorita tú no puedes sola a tu mamá, ya. Tienes que estar alguien ahí ayudando, pero ahí cambia. Pone uno de que se quede ya está. Igualmente.
Jesús que fue derramada en la cruz. Tú eres libre y tú eres sano. Alguien grita de victoria. Soy sano, soy libre en Jesús. Porque en aquella cruz que venció la enfermedad, a Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Ok, hoy vamos a declarar sanidad y libertad sobre la enfermedad con toda autoridad.